Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes este martes 7 de febrero, iniciando estos nuevos horarios, martes y jueves, 7 de la noche. Si el Señor nos lo permite, estaremos estudiando las epístolas. Así que no se lo pierda todos los martes y jueves a las 7 de la noche. Amén. Como usted ya lo vio en el título, el día de hoy vamos a estar estudiando la triple operación. Gracias a Dios ya estamos en la parte 5 de este estudio a la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Así que, mi hermano, acompáñeme, vamos a ir iniciando. Acompáñeme a primera de Tesalonicenses 1:6, traducción Reina Valera 60. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos estudiando, mi hermano, la primera epístola a los tesalonicenses y estamos aprendiendo verdades hermosas, ¿verdad? De parte de Dios. Como que también de la iglesia de Tesalónica fue visitada por la fe, por el amor y por la esperanza. En los versículos del 3 al 5 de primera de Tesalonicenses. Los 5 capítulos de Primera de Tesalonicenses nos hablan de la venida del Señor. Ese es el tema principal, el tema central, la venida del Señor. Pero la venida del Señor en parusía, hermano, en secreto. La palabra parusía que aparece aquí en Primera de Tesalonicenses, que es la manifestación en secreto de nuestro Señor Jesucristo, aparece 5 veces en Primera de Tesalonicenses. Cada vez que aparece venida del Señor, aparece la palabra original, que es una palabra griega que se pronuncia parusía, que es una manifestación en secreto. Y esa venida gloriosa, hermano, es una esperanza que inspira, es una esperanza que alienta, una esperanza que purifica, una esperanza que consuela, una esperanza que despierta. Hoy les quiero compartir, hermano, cómo la fe, el amor y la esperanza unidas, es decir, la unión de estas tres virtudes, operan un milagro. Y es que las verdades que estamos aprendiendo, hermano, de Tesalonicenses no son solo verdades para la iglesia de Tesalónica, la iglesia de ese tiempo antiguo, sino que son verdades para nosotros, hermano, para la iglesia de hoy. Amén. Es para nosotros y para nuestra fe, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Así que, mi hermano, póngase cómodo. Vamos a iniciar. Saque su cuaderno, saque su Biblia, prepare su corazón, que vamos a iniciar. Bendiciones, mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto estar con ustedes ya ahora en nuevos horarios de martes y jueves 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Los vamos a estar viendo aquí en Sablevisión para estudiar las epístolas, en esta ocasión Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Hemos estado estudiando todas las epístolas paulinas y vamos hasta Primera de Tesalonicenses. Si usted es la primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba para que no se pierda
de ninguno de los videos y estudios que estamos subiendo. Suscríbase, déjenos un like y active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo. También les dejo aquí el correo electrónico sablevisión.yt@gmail.com. Ahí nos puede usted escribir, hermano, si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aportación. Con mucho gusto los podemos atender. Así que no dude en escribirnos. Le damos gracias al Señor que nos permite nuevamente estar con ustedes. Hoy martes 7 de febrero ya estamos arrancando febrero, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que el Señor nos permite seguir estudiando estas hermosas epístolas porque nos llenan de mucha bendición, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermano, como usted ya lo vio en la introducción y en el título, vamos a hablar del tema de la triple operación. Ya estamos en la parte 5 de esta nueva temporada, de este estudio a la primera carta de los tesalonicenses. Así que ponga mucha atención y disponga este tiempo para aprender. Amén. La manera de ver la fe, el amor y la esperanza juntas, hermano, está en primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque aquí Pablo enseña lo que provocó la fe, lo que provocó la fe, lo que provocó la esperanza y lo que provocó el amor. Acompáñeme a primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Aquí, mi hermano, está la primera operación. Pablo estaba viendo que hubo una operación en los hermanos de Tesalónica que hizo que se convirtieran de los ídolos a Dios. Ahí usted lo puede ir subrayando y apuntando. Primera Tesalonicenses 1:9. En la primera operación es la operación de la fe. Cómo los hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos a un Dios vivo, ¿verdad? Para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí está otra operación, hermano, que se hizo en los hermanos de Tesalónica, para que sirvieran al Dios vivo y verdadero. ¿Y cómo es que se sirve, hermano? Pues con amor. Y aquí está la operación del amor. Usted vaya subrayando ahí. Para servir al Dios vivo y verdadero, la operación del amor. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Aquí, hermano, está la tercera operación, que es esperar de los cielos a su Hijo, la operación de la esperanza. ¿Verá? Es que está muy clarito, hermano. Si usted se da cuenta, en estos dos versículos hay tres operaciones. La operación de la fe, la operación del amor y la operación de la esperanza. Veamos cuál es la operación de la fe. Porque cuando Pablo habla de la fe, dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Pero no solo dice a Dios, hermano, sino que dice al Dios vivo. Entonces la fe tiene el poder de la liberación. La gloria de la fe es que la fe libera, hermano. Cuando la Biblia nos habla acerca de los ídolos, es muy relevante que la Biblia enseña que detrás de los ídolos hay espíritus. Mire, acompáñeme a Primera de Corintios 12:2. Primera de Corintios 12:2 y lo voy a leer en la traducción Biblia de las Américas. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Entonces, según 1 Corintios 12:2, cuando el pueblo estaba en ignorancia de Dios, eran arrastrados a los ídolos mudos. Y eso nos está hablando a nosotros, hermano, de espíritus, de poderes espirituales, que la Biblia les llama a los poderes de este mundo. Acompáñeme a Colosenses 2:8 y lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Fíjese, en la traducción Reina Valera 60 dice de los rudimentos de este mundo, pero esta traducción, nueva traducción viviente, me gustó porque fíjese cómo dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Cuando la Biblia dice los rudimentos de este mundo, está hablando de los poderes espirituales de este mundo, que son más y menos que demonios, que son espíritus. La iglesia de Tesalónica, hermano, estaba atada a los demonios, a los poderes espirituales de este mundo. Y la Biblia sigue hablando de los poderes espirituales de este mundo. Mire, acompáñeme a Colosenses 2:20. Colosenses 2:20, traducción Reina Valera 60. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Fíjese cómo dice aquí. Rudimentos del mundo. Pero si ponemos en la traducción Biblia de las Américas, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, fíjese, y le voy a de pedirle favor, si usted me busca ahí el mismo versículo, pero en la nueva traducción viviente, que aquí se me pasó apuntarlo para que apareciera en pantalla, pero en la nueva traducción viviente aparece los poderes espirituales de este mundo en lugar de rudimentos. Los poderes espirituales de este mundo, hermanos, son los demonios. Si nosotros creemos que hay un Dios vivo, tenemos que creer que también hay un diablo vivo, hermano, y que hay espíritus, y que esos espíritus se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso decía Pablo que las armas de nuestra milicia, hermano, no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿verdad? Para destrucción de fortalezas. Porque se levantan potestades y demonios, hermano. Pero lo impactante es que cuando la fe llegó a la iglesia de Tesalónica, la fe los arrancó de los ídolos y los trajo a un Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces el poder de la fe es que la fe nos arranca, hermano, nos separa de los ídolos y nos trae a Dios, a un Dios vivo. Por eso cuando la fe está operando, la fe nos libera de esos poderes. Por eso es importante la fe, hermano. Hay que dejar que se manifieste y que opere en nosotros, ¿verdad? La Biblia habla también que esos poderes de este mundo actúan en rangos. Fíjese, acompáñeme a Efesios 6:10 para ver estos rangos de los poderes espirituales de este mundo. Efesios 6:10. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, está diciendo, llénense de fe, porque el poder de la fuerza de Dios es el poder de la fe. ¿Se fijan? Vamos a seguir leyendo versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Cuando dice aquí las asechanzas del diablo, el original dice diabolos. Y diabolos, hermano, quiere decir calumniador, Satanás. Nosotros tenemos que saber que estamos enfrentando un mundo espiritual que es real, hermano. Así como lo positivo es real, también lo negativo es real. Pero el cristiano maduro espiritualmente, hermano, es aquel que sabe respetar el mundo espiritual. Pero veamos cuáles son esos poderes. Sigamos leyendo versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjese, hermano. El primer rango que aparece aquí es principados. Cuando habla de principados, está hablando de cabezas. En griego se pronuncia arches. Y vea cómo los arches, hermanos, se levantaron para estorbar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo nuestro Señor los venció, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a Lucas 20:19. Fíjese cómo es que empiezan a atacar al Señor. Lucas 20:19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Versículo 20. Y echándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Fíjese, de la autoridad y poder del gobernador. Aquí está hablando también del arché, la misma palabra que se ocupa, arché. Y aquí no solo está hablando de Poncio Pilato, hermano, sino que también se está refiriendo al gobernador del principado o principado de este mundo, el arché. Entonces, Satanás se disfrazó de justo para levantarse en contra del Señor. ¿Se fija aquí cómo se entiende mejor? No está hablando de Poncio Pilato, está hablando del mismo Satanás. Y de esa manera los archés se levantan en contra del cuerpo de Cristo. Pero dice que la fe nos arrebata de los archés. Aunque trataron de defender al Señor, o de detenerlo, perdón, no lo pudieron detener, ni acusarlo en palabra. Porque el poder de la fe
estaba sobre él. La gloria de la fe, hermano, es que la fe es la que vence a los demonios. Amén. Ya hablamos de la fe, ya hablamos del amor y de la esperanza, pero hoy estamos hablando de lo que hace la fe, el amor y la esperanza juntos. Razón por la cual la iglesia de Tesalónica fue tan fuerte, porque ellos tenían estas tres operaciones juntas, hermano, porque la fe, el amor y la esperanza operaban en ellos. Y hoy es tiempo, hermano, de que la fe, la esperanza y el amor operen también en nosotros. Por eso el Señor nos está permitiendo estudiar esto, ¿verdad? Y cómo es que tenemos que llevarlo en operación y manifestarlo en nuestras vidas. La iglesia, hermano, salió de Egipto con mano fuerte y poderosa. La iglesia pasó el Mar Rojo. La iglesia pasó el desierto. La iglesia pasó el río Jordán. Pero el último lugar donde se situó la iglesia fue en Jericó. Y fue para conquistar Canaán. Y es allí, hermano, donde estamos ahora nosotros, espiritualmente también. Es tiempo de creer. Y esa fe nos tiene que llevar a pelear contra potestades, hermano, y echar fuera en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a tomar autoridad y decirle a los archers, hermano, fuera. Porque nosotros tenemos toda la autoridad de Cristo en nosotros. Amén. Pero fíjese, hermano, qué interesante que cómo es que se mueven los archers. Acompáñame a Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, hermano, sobre Satanás vino un principado de homicidio, un principado de muerte, pero porque ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Entonces a Satanás se le enfermó la fe. Por eso a Luzbel se le enfermó la fe y se degradó así. A Luzbel le robaron la fe y le pusieron un principado de muerte sobre él. Y se volvió Satanás. Pero a Tesalónica no lograron robarle la fe, hermano. Y a nosotros, nuestra fe sigue firme hasta hoy, ¿verdad? Entonces a nosotros tampoco nos han podido robar nuestra fe. Regresando a Efesios 6:12, después de principados dice potestades, ¿verdad? Entonces, este es el segundo rango que aparece, potestades, y las potestades son las euxousias, se pronuncia en griego, euxousias, que son autoridades de tinieblas que también se levantaron contra nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo se manifestaron estas euxousias en Marcos 1:21. Vamos a leer 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fíjese, hermano, Jesús enseñaba de una manera diferente. Los fariseos se paraban cada sábado a enseñar, pero no pasaba nada. Y ahora que se para Jesús, fíjese lo que pasó. Sigamos leyendo versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Aquí, hermano, están las euxousias, las potestades. Este hombre con espíritu inmundo estaba metido en la iglesia, en la sinagoga de estos judíos. Muchas veces, hermano, en la misma iglesia hay mucha gente que está siendo estorbada por euxousias, por potestades, y necesita activar la fe, hermano, para su liberación. Pero si usted no tiene fe, pues olvídese de ser libre, hermano. Siempre esas euxousias van a estar atacando, esas potestades van a estar atacando su vida. Y no importa que usted vaya a la iglesia, no importa que usted se congregue. Si usted no tiene fe y no la activa, no hace que se opere esa fe, usted no podrá ser libre. Así que hay que ser libre de esas potestades euxousias. Y fíjese, vamos a seguir leyendo lo que pasó. Versículo 24. El Señor nos ha hecho libres del pecado, hermano. Pero si nosotros no nos metemos también a esa cobertura y no permitimos que se opere las manifestaciones de esta gracia que nos dio el Señor,
y que se manifieste la fe, la esperanza y el amor, pues hermano, nosotros estamos fritos, como dirían por ahí. Marcos 1:24. Diciendo, ah, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El verso anterior, hermano, dice que había un hombre con espíritu inmundo. Y fíjese aquí en el siguiente versículo, dice, ¿has venido para destruirnos? Quiere decir que en esa sinagoga era nido de demonios. No era solo uno, porque ese uno estaba hablando, pero no solamente hablaba de él, sino de todos los demás que lo rodeaban, hermano. O sea que había más hermanos en esa sinagoga que estaban con euxousias, con potestades. Se levantó él como un vocero, pero eran varios, hermano. Fíjese, como estos detalles de repente uno los pasa desapercibidos. Versículo 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Fíjese cómo solo reprendió al que estaba hablando, al vocero, pero él dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Eran muchos. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Eso, hermano, es la fe. La fe tiene que ordenarle a los demonios que se vayan fuera. Por eso, en 1 Tesalonicenses 1:9 dice la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo. Porque detrás de los ídolos, hermano, hay demonios, hay euxousias, potestades. Ahora, Efesios 6:12 también dice el siguiente rango. El tercer rango, que es gobernadores de tinieblas de este siglo. Y cuando dice gobernadores, está hablando de los cosmocrator, que son los que alimentan al mundo espiritual. Los cosmocrator, hermano, son espíritus inmundos que alimentan al ámbito espiritual, son susurradores. Por ejemplo, si hay una potestad de muerte, viene un cosmocrator y la alimenta matando. Por eso es por lo que hay tantos asesinatos, hermano. De repente entra este cosmocrator y dice, oye, ¿te vas a dejar? Ahí tienes cuchillo, haz justicia por tu propia mano, porque la justicia de los gobernadores de este siglo no hace nada. La justicia de tu país no va a hacer nada. Mejor toma venganza por tu propia mano. Y ahí están los cosmocrator, hermano, llevando y trayendo, alimentando ese espíritu de muerte. Y no solo así, sino que también con doctrina diabólica, hermano. La potestad de muerte se alimenta de muerte. La potestad de enfermedad se alimenta con enfermedad. Por eso dijo el Señor que el diablo no vino más que matar, robar y destruir. Pero nuestro Cristo hermoso, hermano, ha venido para que tuviéramos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Y fíjese, hermano, cómo es que se mueven los cosmocrator, o cómo se movían más bien en los tiempos de nuestro Señor. Y así como se movían en esos tiempos, se siguen moviendo. Acompáñeme a Juan 8:41. Juan 8:41. Leemos 41 y 42. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjese, hermano, si ustedes fueran de Dios, entonces alimentarían a Dios. ¿Será que Dios o a Dios se le puede alimentar o se le puede dar algo, hermano? ¿No acaso la samaritana le dijo, dame de beber? Dice el Salmo 50 del 12 al 14, si yo tuviese hambre, ¿no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Fíjese, hermano, entonces Dios se alimenta de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Pero no es que Dios lo necesite, hermano. Dios es Dios, pero Dios nos habla de manera que lo entendamos.
Los cosmocrator son espíritus que se mueven para alimentar. Hay una entidad, hermano, llamada muerte. Y los cosmocrator matan para alimentarla. Hay una entidad llamada enfermedad. Y los cosmocrator enferman para alimentarla. Los cosmocrator, hermano, están rendidos a su Padre. Por eso vea lo que les dijo el Señor en Juan 8:43, el siguiente versículo, 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir, hermano, que estos judíos estaban poseídos por Cosmocrator y querían matar al Señor, porque el diablo lo quería matar. Pero así como los Cosmocrator alimentan las potestades como sacerdotes de las tinieblas, nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, hermano, del Dios Altísimo. Mire, acompáñeme a Salmo 58. Salmo 58. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. Quiere decir que el pueblo de Israel era bueno para hacer holocaustos y sacrificios, hermano. Pero el problema no era ese, sino que daban holocausto, pero no le daban al Señor su corazón. Y así hay gente hoy, hermano, que le da culto a Dios, pero no le da su corazón. Le puede dar infinidad de cosas al Señor, pero esto no me lo toque, Señor. Todo es tuyo, pero esto déjamelo, esto tengo que sanarlo. Así dicen muchos. Sigamos leyendo el versículo 9 del Salmo 50. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de angustia. Te libraré y tú me honrarás. Entonces, hermano, está claro, ¿verdad? Dios se alimenta de la alabanza. Por eso, cuando le damos alabanza, estamos alimentando al Altísimo. Él se hace grande en medio de la alabanza. Nosotros, hermano, somos los cosmocrator de Dios. Nosotros alimentamos al Dios vivo. Hay un secreto en la alabanza, hermano. Por eso el diablo quiere tenerlo con la boca cerrada. Porque cuando nosotros alabamos a nuestro Señor, algo sucede. Porque Dios se hace grande. Su gloria se manifiesta, hermano, en medio de un pueblo que sabe alabarle. Por eso el diablo trata siempre, hermano, de meter sus pies y de hacer que nosotros no alabemos, que nosotros no adoremos. Y de repente pues se empieza a desprestigiar la alabanza, se empieza a creer que la alabanza es música, que este ritmo no es adecuado, que este ritmo sí, que las alabanzas antañas son las mejores porque ahora ya no ministran. Pero en realidad, hermano, si la alabanza nace en nuestro corazón, no importa si es una alabanza antigua, si es una alabanza nueva, si nace en nuestro corazón, es una alabanza que alimenta al Altísimo. Y no solamente con música y con cantos, hermanos, nuestra vida es una alabanza para el Señor. Cómo nos comportamos en nuestra vida diaria es una alabanza y una adoración para nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que dejemos de cantar y que dejemos de aplaudir y que dejemos de hincarnos y de levantar nuestras manos o de adorar o de orar en la congregación, en el templo, ¿verdad? Sino que se complementa. No es solamente eso, todo, pero tampoco nada más es con tu vida que alabas al Señor. Hay que complementarlo. Amén. No es ni una sola ni la otra sola. Es juntos. Así que no caigamos en el error de decir, no, la alabanza no es música, entonces, ¿para qué canto? ¿Para qué voy a la iglesia? Yo nada más llego a la hora de la predicación. Ay, ¿yo para qué me congrego si yo aquí hago mis cultos bien a gusto en mi casa? Ay, ¿yo para qué me voy a ir a hacer oración todos los días? Eso ya es fanatismo. Hermano, hay que llevar un equilibrio y saber que
todo es un complemento y que nosotros tenemos que alimentar al Altísimo con nuestra alabanza, con nuestra adoración en nuestra vida diaria y también en la congregación. Amén. Sigamos con Efesios 6:12 para no meterme en problemas. Y menciona una potestad más, una que se llama huestes de maldad en las regiones celestes. Y el original dice peumáticos, que son los espíritus de maldad. Ya una vez estuvimos hablando de estos temas, ¿verdad? De los Cosmocrator, de los Peusmaut, es que está difícil, peumáticos. Y aprendimos muy bien, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el tema, pero si usted me ayuda, de los que nos están siguiendo, ahí pongan en los comentarios en qué título, en qué estudio estuvimos hablando también de esto. Y veamos, hermano, que los peumáticos no son potestades caídas. Más bien, estas no son solo potestades caídas, sino que se oponen a los dones. Y ahí vamos a entrar también en un gran dilema. Fíjese, acompáñeme a Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El original en sacrificios espirituales, hermano, para espiritual usa la palabra peumáticos, que es la palabra griega con número strong 4152, por si usted lo quiere estudiar. Y esta palabra espiritual, de sacrificios espirituales, como casa espiritual, es peumáticos 4152 de la concordancia strong. Cuando Pablo en Efesios 6:12 se refiere a las huestes de maldad en las regiones celestes, los peumáticos, hermano, perdón, es que está difícil, es como peuma y neumático, peumático. Ahora dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, los peumáticos son espíritus, hermano, que antes eran parte de la adoración a Dios, pero cayeron y ahora les dan adoración a las tinieblas. Antes eran parte del sacrificio a Dios y ahora son parte del sacrificio a las tinieblas. Por eso dice la palabra que nosotros estamos dándole a Dios sacrificio peumático. Quiere decir que cuando cayeron los ángeles y las potestades, el trabajo de ellos era que Dios por misericordia, ahora ese trabajo que ellos hacían, ahora lo hacemos nosotros. Ahora nosotros adoramos, exaltamos y bendecimos. Esto era antes de los ángeles y de espíritus que cayeron, que antes eran peumáticos y ahora son, pero al contrario, para lo negativo. Los ángeles cayeron y pecaron, hermano. Sus sacerdocios les fueron arrancados. Pero nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Antes adoraba a Luzbel y sus ángeles. Y ahora, hermano, adoramos los hombres. Por eso el diablo y los demonios nos odian, hermano, porque lo que hoy estamos haciendo, ellos lo hacían antes. Están como celosos y por eso siempre se oponen, hermano, y no quieren que fluya con esa libertad. Los peumáticos también aparecen en 1 Corintios 2:13. Acompáñame a 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los peumáticos, hermano, a los peumáticos. Los peumáticos se comparan a los neumáticos de un carro, por eso como que hay cierta similitud, ¿verdad? Porque los peumáticos son espíritus que mueven los planes de Satanás. Pero así como ellos, hoy hay peumáticos, espíritus, en los hombres que mueven los planes de Dios. Nosotros somos un peumático de Dios. Por eso los profetas decían, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. Porque están hablando que ahora nosotros, hermanos, somos vehículo de la gloria de Dios Todopoderoso. Amén. La fe nos arranca de los demonios para que estemos en un Dios vivo. Todo hombre, hermano, es espiritual, solo que no lo saben. Los que están en pecado son espirituales,
pero están bajo el dominio del mundo espiritual negativo. Cuando aceptamos a Cristo, somos trasladados al mundo espiritual del Hijo. Acompáñeme a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir, hermano, que antes estábamos sin saberlo, sirviendo a los ídolos mudos. Pero la fe llegó y la fe nos arrancó de los ídolos mudos y nos trasladó al reino del amado Hijo, al reino de un Dios vivo. Así que, hermano, si ya no estamos bajo la influencia de los ídolos mudos, nosotros tampoco seamos mudos. Y demos gloria y alabanza a nuestro Señor, en alabanza, en adoración, en oración, en la manifestación de nuestra vida. Amén. Por eso la consigna que le dieron a Pablo fue la siguiente. Acompáñeme a Hechos 26:16. Hechos 26:16. La consigna que le dieron a Pablo fue esta. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese, hermano, la fe es el conducto que nos arranca de la potestad del diablo a la potestad de Dios. La fe es el conducto que vence a los demonios. La fe es el conducto que nos arranca del mundo espiritual negativo al mundo espiritual positivo. Acompáñeme a Mateo 17:14. Perdón si voy rápido, hermano, pero es que si no, no alcanzamos a ver todo el tema. Si usted siente que voy muy rápido, usted lo puede poner en una velocidad más baja para que vaya a su tiempo. O le puede poner pausa, regresarle, así que usted está en toda libertad. Mateo 17:14. Traducción Reina Valera 60. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Fíjese cómo les dice, hermano, generación incrédula y perversa. Primero era incrédula. Esta generación no ve la gloria de Dios porque es una generación incrédula. Es decir, le faltaba fe. Vamos a leer el siguiente versículo, el 18 al 21. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No pudieron echar al demonio, hermano, porque les faltó fe. La fe echa fuera a los demonios. Entonces la fe vence a los demonios. La fe operó en los hermanos de Tesalónica, hermano, y los arrancó de los ídolos para llevarlos a un Dios vivo. Amén. Acompáñeme a 1 de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan en nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La fe, hermano, nos arrancó de los ídolos para Dios. El amor los hizo servir al Dios vivo y verdadero, y la esperanza los hizo esperar de los cielos a Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Entonces la fe, hermano, nos arranca del diablo para Dios.
El amor nos hace servir y la esperanza nos hace esperar al que ha de venir. ¿Cuántos hermanos fueron arrancados del diablo y ahora son de Dios? Entonces quiere decir que la fe está operando en usted. Ahora, ¿cuántos sirven a Dios por amor? Entonces ya el amor está operando en usted. Ahora, ¿cuántos están esperando a Cristo que venga por nosotros? Entonces, hermano, quiere decir que la esperanza está operando en usted. Entonces ya la triple operación está operando en usted: la fe, el amor y la esperanza. Así que la fe que está en nosotros nos puede arrancar de la misma enfermedad y trasladarnos a la sanidad. Porque la fe traslada, la fe traslada, hermano. Así como la fe nos trasladó de las tinieblas a la luz. Así que, hermano, crea y lo pueden trasladar. La fe cambia nuestra realidad. Solo tenemos que creer. Porque si no creemos, hermano, no se puede manifestar algo en lo cual no creamos. Aunque sea verdadero, hermano, si nosotros no lo creemos, no se va a manifestar. Así que creamos para que esta realidad de nosotros sea cambiada. Y esta operación sea manifiesta, hermano. La esperanza, la fe y el amor. Pues mis hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Lo vamos a dejar hasta aquí. Por eso ya tenemos el siguiente día, que es el jueves, para continuar y no llevar prisa. Así que tenemos 2 días a la semana para estar estudiando esta hermosa epístola. Mis hermanos, me despido de ustedes, pero sin antes invitarlo a que se suscriba. Si usted ya está suscrito, hermano, le invito a que deje su like si es que le gustó el mensaje. Y active la campanita. Si usted no se ha suscrito, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos video nuevo, para que usted no se pierda ninguno de los demás que vienen de Primera de Tesalonicenses, después de la segunda y lo que sigue. También le invito a que nos escriba en salevisión.yt@gmail.com si usted tiene alguna duda, alguna reclamación, queja o aportación, pues será bien recibida. Pues mis hermanos, me despido. Si el Señor no lo permite y no ha venido, nos vemos el jueves, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México. Así que pase una excelente noche. Ya sabe que me gusta saber de usted. Déjeme en los comentarios el país de donde nos ve, para saber que usted se quedó hasta el final. Bendiciones y buenas noches.